Muy buen día. Bienvenidos y bienvenidas a este tercer encuentro de técnicos académicos. Es un gusto contar con ustedes. Y pues, ¿qué les parece si este viernes 6 de junio arrancamos tejiendo conocimientos con la licenciada América Alejandra Cortés Valtierra? Ella nos va a presentar su conferencia titulada Guía para reportes técnicos y manuales, experiencia del Instituto de Física de esta Universidad Nacional Autónoma de México. La licenciada América está adscrita a la Biblioteca Juan B. de Oyarzábal del Instituto de Física. Es licenciada en Bibliotecología por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, con amplia experiencia en el ámbito bibliotecario. Su trayectoria profesional incluye la gestión de bibliotecas escolares a nivel preparatoria y la clasificación documental en el archivo de concentración de la CONDUCEF. La licenciada Cortés ha destacado en el área de gestión bibliotecaria y como parte del equipo editorial, donde fue pionera en apoyar la transición al estándar XML JATS SPS para revistas académicas regionales indexadas en Cielo, México. Actualmente, ella coordina la biblioteca del Instituto de Física de la UNAM, donde ha liderado proyectos estratégicos como la remodelación integral de las instalaciones, la automatización de servicios bibliotecarios, PC Puma y app de Bibliotecas UNAM, la actualización del sitio web institucional y la optimización de espacios físicos. Es responsable administrativa del repositorio universitario e integrante activa del Comité Editorial de Técnicos Académicos, contribuyendo significativamente al desarrollo académico y la innovación tecnológica en servicios bibliotecarios. Seas muy bienvenida, licenciada América Cortés, y te dejamos la palabra. Adelante. Bueno, pues, muchísimas gracias a todas las autoridades que hicieron y llevaron este tercer encuentro tan importante, a todas ustedes, a todas las compañeras, compañeros técnicos académicos que están ahorita presentes, y pues un agradecimiento enorme a la doctora Sara Franco, que fue la que me invitó. Y ya para no quitar más tiempo, pues vamos a comenzar. Me dicen, por favor, si se puede visualizar mi presentación, por favor. Sí, la estamos viendo. Sí, perfecto. Bueno, pues vamos a iniciar. En esta presentación, como ya bien mencionaron el título, voy a ver los siguientes puntos. Bueno, una introducción, una definición relacionada con la literatura gris, una cronología pero muy general, un diagrama de los diferentes tipos de literatura gris, un vocabulario controlado para este tipo de literatura gris, y ya vamos aterrizando solamente dentro de toda esta tipología de la literatura gris, solamente vamos a ver dos tipos de literatura gris, que en este caso son los reportes o informes técnicos. Vamos a ver también los manuales y ya en un caso muy particular, pues vamos a estar viendo la creación del Comité Editorial de Técnicos Académicos dentro del Instituto de Física de la UNAM. Pues muy importantes los agradecimientos y una bibliografía. Bueno, en esta introducción, existen diferentes formas de comunicación en el ámbito profesional, científico, técnico, por mencionar solo algunos tipos. Este proceso permite plasmar esta comunicación en diferentes soportes, entre ellos el de las publicaciones científicas y técnicas. En esta presentación nos centraremos nada más en la literatura gris, que también es sinónimo de literatura no convencional o literatura no publicada. Dentro de este tipo de literatura del conocimiento científico, existen diferentes tipos de materiales que permiten acercarnos a conocer los avances técnicos especializados a través de su publicación y su difusión.
Permítanme, como les comentaba al inicio, una definición de literatura gris. Son muchísimas las definiciones, pero solo retomé estas dos. Para Dina Población, este tipo de documentos es la literatura que no se distribuye en una editorial comercial, que no se puede encontrar en una librería y que en algunos casos su difusión es interna y puede llegar a ser confidencial. Aquí puse una foto de todo el acervo que tenemos de este tipo de literatura gris en nuestra biblioteca. Sin embargo, otra definición mucho más actual para Patrickson y Stewart, este tipo de documentación es la literatura que no ha sido documentada y que no se encuentra en bases de datos de citación, ya que no es revisada por pares ni catalogada y en algunas ocasiones no cuenta con una presentación de publicación de formato y estilo. Son recursos primarios de gran interés que han tomado mucho impulso, permitiendo que puedan ser preservados, difundidos, accesibles y frecuentemente consultados. Como podrán notar, el texto en color rojo que dice BD, que es bases de datos de citación, lo marqué así porque hace unos meses atrás este sistema o plataforma Web of Science está recuperando las citas de literatura gris. En este caso, más adelante vamos a ver la tipología, pero la recuperación de citas se refiere a los preprints. Vamos a continuar. Como les comentaba, hice una cronología, pero muy general, porque es abrumador la información que existe relacionada con la literatura gris. Para Dina Población, se conoce el término de literatura gris en Europa, siguiendo la tradición de asignar colores a diferentes tipos de documentos. A finales del siglo XIX, en Inglaterra, las novelas de bajo costo y poco valoradas fueron conocidas como los Yellow Books. En 1999, los documentos oficiales ingleses impresos en papel blanco comenzaron a ser llamados los White Papers. Para el siglo XX, según Carballo, a principios del siglo XX fue impulsada este tipo de literatura por la industria aeronáutica. En 1915, la NASA, anteriormente sus siglas NACA, National Advisory Committee for Aeronautics, emite su primer reporte sobre comportamiento de aviones. En el periodo de la Segunda Guerra Mundial, entre 1939 y 1945, surge la necesidad de sintetizar la investigación en áreas como alimentación, armamentos y tecnología. En 1941 nace la Oficina de Investigación y Desarrollo Científico de los Estados Unidos, en sus siglas OSRD en inglés. En 1942, la expansión de la industria en energía nuclear y bueno, surge el Servicio Central de Indexación para este tipo de actividades nucleares. Un famoso proyecto en esa época fue el Distrito Manhattan. En la posguerra, permítame tantito, en la posguerra, ya en el periodo de 1945 y 1960, surge la creación de organismos dedicados al control bibliográfico, lo que se conoce como los Publication Board, y publica la primera bibliografía de Report Techniques en 1946. En la década de 1960 aparece el Committee of Scientific and Technical Information, encargado de coordinar la difusión de información técnica y científica. En la década de los 70 se reconoce oficialmente el término de literatura gris en el Seminario de York. Para la década de 1980 surge el Sistema de Información sobre Literatura Gris en Europa, por sus siglas en inglés SIGLE, y esta fue una base de datos bibliográfica electrónica en línea cuyas funciones incluían el suministro de documentos y la promoción de literatura gris, operada por una red de centros nacionales de información.
Posteriormente desapareció al hacer la transición a otras plataformas. En la década de los 90, la llegada de Internet y el uso masivo de computadoras personales impulsaron el crecimiento de la literatura gris. Durante este periodo comenzaron a aparecer conferencias internacionales especializadas en literatura gris, siendo un factor clave para transformar tanto los formatos como la difusión de estos documentos. Si bien la literatura gris existía desde décadas anteriores en formato impreso, su identificación y acceso resultaban complicados y limitados debido a la falta de sistemas de distribución eficientes. Las computadoras personales, el software de publicación comercial Adobe y la WW o el World Wide Web revolucionaron la producción e intercambio de literatura gris. Estas nuevas herramientas y canales permitieron que incluso organizaciones más pequeñas pudieran producir y distribuir sus documentos de literatura gris, convirtiéndolo en un componente crucial del panorama informativo actual. Ya para la década de finales del siglo XX y principios del siglo XXI, para Bonato, se expande esta literatura a países en desarrollo. Internet facilita la localización y acceso a estos documentos. Sin embargo, con algunas definiciones que hice al principio, la literatura gris sigue manteniendo tres definiciones importantes que son la complejidad en su definición. La literatura gris presenta múltiples definiciones, lo que dificulta establecer una conceptualización única y precisa del término. Dificultad descriptiva. Existe una problemática inherente para describir y caracterizar adecuadamente este tipo de documentación especializada. Sin embargo, como se puede ver en esta diapositiva, existe un referente organizacional. GreyNet International actúa como una organización independiente que proporciona clasificaciones detalladas de la literatura gris. Y dentro de esta plataforma existe una tipología diversa. La clasificación abarca tanto documentos tradicionales como no tradicionales. Bueno, para Chilá y aterrizando en las áreas disciplinarias en donde laboro, desde el punto de vista de las ciencias físicas, el acceso a estos documentos es probablemente más accesible, ya que por su naturaleza han existido estos materiales por el desarrollo de sus investigaciones y en algunos momentos hay alguna duda en cuanto a si son reportes o informes. Para esto, Bocanegra Esqueda, para este tipo de documentos, Bocanegra Esqueda define que los reportes técnicos, informes de trabajo, derivan de un trabajo de investigación. En la siguiente diapositiva se puede ver un gráfico de los diferentes tipos de literatura gris. Los datos que aparecen en este diagrama fueron tomados del referente organizacional que les comentaba anteriormente, GreyNet. Como se puede visualizar en este gráfico, cada uno de los elementos presenta toda una variedad tipología de literatura gris. Estos recursos están organizados en categorías basadas en los diferentes sistemas de clasificación, que son COSATI por sus siglas en inglés y SIGI, que anteriormente pues ya lo había mencionado. Y todos estos tipos de literatura gris migraron originalmente y se adaptaron dentro del repositorio OpenGrey, que pertenece a GreyNet. Ahora, voy a hablar de una herramienta que es muy importante
para la organización en la información y sobre todo para entornos digitales, que es el vocabulario controlado para la literatura gris. Definiendo un vocabulario controlado, y es un término pero muy general, pues un vocabulario controlado serían términos estandarizados organizados. Bueno, voy a hablar de esta herramienta. Este trabajo, desarrollado en 2011, tanto trabajo, más adelante vamos a ver el paper o el artículo, y el póster, presenta un vocabulario sobre la tipología de la literatura gris, fue desarrollado en la Biblioteca Técnica Nacional de Praga. Pero, ¿qué es esto de literatura gris? ¿Cómo funciona? ¿Para qué sirve? ¿Y por qué se hizo? Bueno, voy a hablar una introducción sobre esta herramienta y desarrollo. Este vocabulario es compatible con los principios de datos enlazados y está disponible en formato RDF, que es el Resource Description Framework. Sistema de términos estandarizados y organizados jerárquicamente que fueron diseñados siguiendo los estándares de la web semántica. En el contexto de vocabularios controlados, esto significa varios puntos importantes. Y más adelante vamos a aterrizar solamente dentro de toda la gama de la literatura gris con dos tipologías, que son los reportes técnicos y manuales. Por eso los subrayo en esa diapositiva. Pero volviendo al punto, es muy importante este vocabulario controlado, esta herramienta que se realizó. ¿Por qué? Porque tiene una interoperabilidad semántica. El vocabulario utiliza principios de datos enlazados, linked data, lo que permite que diferentes sistemas y bases de datos puedan conectarse e intercambiar información de manera coherente y automática. Formato estructurado. Al estar disponible en RDF, el vocabulario presenta una estructura de metadatos que facilita la descripción, el intercambio y reutilización de recursos de información de forma estandarizada. Aplicación técnica. Esto permite que bibliotecas, repositorios digitales y sistemas de información puedan utilizar este vocabulario controlado para catalogar, indexar y recuperar información de manera más eficiente, asegurando consistencia terminológica y mejorando la finalidad de los recursos. En esencia, fue una evolución de los vocabularios controlados tradicionales hacia formatos digitales interoperables que facilitan la gestión y recuperación de información en entornos digitales complejos. ¿Cuál fue este desarrollo del vocabulario? Bueno, está basado en el análisis de seis tipologías existentes de literatura gris, y el propósito de esta herramienta pues fue conceptualizar, crear y facilitar la recuperación de datos referentes a los diferentes tipos de literatura gris que se encontraban en su momento. Esta primera versión de esta herramienta fue publicada en noviembre del 2011 con 16 tipos principales y 55 subtipos. La presentación, pues yo me imagino que va a quedar disponible para que quien quiera revisarla, bueno, puede introducirse o revisar un poco más este tipo de información. ¿Quién desarrolló esta herramienta? Bueno, fue un grupo de trabajo, expertos en literatura gris y tecnologías de la web semántica, además de que en el equipo central de esta herramienta estuvo conformado por miembros de la Biblioteca Técnica Nacional de Praga. Pero, ¿cuáles son los beneficios de este tipo de herramienta? Bueno, fue el primer modelo funcional disponible en un formato legible por máquina para la literatura gris, y cada tipo de literatura gris tiene una definición y un identificador único.
Y para que entre sistemas se puedan hablar, por así decirlo coloquialmente, bueno, tiene un mapeo explícito a otros vocabularios como Dublin Core, entre otros. Este grupo de trabajo que realizó, que desarrolló este vocabulario controlado, bueno, en un futuro se espera que el vocabulario o esta herramienta sea implementado en sistemas de recolección de literatura gris. Y además, este grupo comenta que se planea incluir ejemplos para todos los tipos de documentos y traducir el vocabulario a otros idiomas. Bueno, ya aterrizando, que como pudieron ver en algunas diapositivas, hay toda una gama, todo un espectro de diferentes tipos de literatura gris, y ahorita ya vamos a ir aterrizando solamente a dos tipos de literatura gris, que son los reportes o informes y los manuales, que es la experiencia que se tuvo dentro del comité editorial del Instituto de Física. Bueno, dentro de los reportes, para García Santiago, existen más de 10 tipos de reportes o informes, como se puede ver en esta gráfica. Los reportes son una forma importante de literatura gris, aunque su origen se remonta a principios del siglo XX, su producción se incrementó significativamente después de la Segunda Guerra Mundial, como ya lo vimos en la cronología, y en Estados Unidos surgieron agencias como, voy a leer sus siglas en inglés, como la NTIS, la NASA, la DOE y la DTIC, que son las principales responsables de la recopilación, resumen, noticias y suministro de reportes. Estas agencias ofrecen herramientas como índices acumulativos y bases de datos en línea para facilitar la búsqueda y acceso a estos documentos. Este tipo de materiales son una fuente valiosa de información técnica y científica, especialmente en campos como la física, bueno, hablo del entorno en el que estoy, pero su acceso puede ser complicado debido a su naturaleza no convencional y en algunos casos su limitada distribución. Como podemos ver en esta diapositiva, García Santiago lo distribuye en diferentes tipos de reportes o informes, y en ellos podemos ver a los preprint, las instrucciones, los informes finales, especificaciones técnicas, libros en forma de informes, cuadernos de trabajo, informe técnico preliminar, informes intermedios, informes de investigación principal, informes de comités o grupos de trabajo, informe de prospección, informes técnicos, proyectos de investigación, informes de viabilidad, recomendaciones e informes de evaluación, informes institucionales, informes de largo propósito, informes de propósito corporativo. Por otra parte, Bonato, además de las características ya mencionadas anteriormente, los reportes dentro de la literatura gris tienen cuatro principales componentes, además de los que ya se mencionaron. Su definición, bueno, son documentos oficiales que proporcionan información sobre temas específicos. Amplitud, constituyen una categoría inmensamente amplia dentro de la literatura gris. Equivalencia histórica, fue considerado sinónimo de literatura de reporte. Y estas características, bueno, los reportes o informes han dominado históricamente la producción de investigación en literatura gris. Ahora, ¿cuáles son las pautas o estándares que existen para los reportes? Solamente voy a mencionar en esta presentación dos. La norma ISO 5966. Bueno, en esta norma y de forma muy general, los reportes
se describen como documentos que presentan procesos de investigación, resultados de desarrollo o el estado actual de un campo científico o tecnológico. Estos deben ser claros, sistemáticos y comprensibles para lectores con conocimientos técnicos básicos, sin requerir aclaraciones adicionales del autor. Por otra parte, para la estandarización y la identificación de los reportes técnicos está el estándar ANSI-MISO Z3923, que establece un formato uniforme para la creación de la nomenclatura estándar de informes técnicos. Esta norma surge de la necesidad de crear un sistema consistente de numeración e identificación para reportes técnicos producidos por diferentes organizaciones. Su objetivo es mejorar el acceso a los informes o reportes técnicos, facilitar su organización en bibliotecas y bases de datos y permitir una identificación eficiente y precisa para que evite las duplicaciones o confusiones en la catalogación. ¿Cuáles serían estas pautas editoriales dentro de los reportes o informes técnicos? Bueno, características esenciales para ERIC: deben de tener un orden sistemático y lógica interna, consistencia en la presentación, claridad absoluta para el lector y el objetivo principal de este tipo de documentación: lograr que el lector comprenda exactamente lo mismo que el autor quiso transmitir, sin necesidad de comunicación adicional o aclaraciones posteriores. Hay un principio clave: un informe técnico de calidad debe de ser autoexplicativo y autosuficiente, eliminando cualquier ambigüedad o necesidad de interpretación adicional por parte del lector. Ahora, el otro tipo de literatura gris, el que nos vamos a referir, que son los manuales, según la definición de la obra de consulta del Online Dictionary for Library and Information Science, por sus siglas ODLIS, un manual se define como un documento instructivo. Se refiere a un libro o folleto que contiene instrucciones prácticas, reglas o procedimientos paso a paso para realizar una tarea específica, ensamblar un objeto manufacturado o utilizar un sistema de equipo. Las características y definiciones, bueno, es que debe de tener un tamaño compacto, descripción detallada de estructuras o funciones, instrucciones prácticas paso a paso, reglas y procedimientos específicos, orientación práctica para realizar las tareas, un formato de referencia rápida, contenido operativo y funcional y una guía para uso de sistemas o equipos. Y ya aterrizando de forma particular, les voy a hablar también de forma muy general sobre la creación del Comité Editorial de Técnicos Académicos dentro del Instituto de Física de la UNAM. Debido a la naturaleza especializada de la investigación científica desarrollada dentro del Instituto de Física de la UNAM, se han producido de manera continua diversos reportes técnicos que documentan los avances, resultados y metodologías de los proyectos de investigación. Estos valiosos documentos han sido sistemáticamente resguardados en la biblioteca del instituto, constituyendo un acervo significativo de literatura gris institucional. Adicionalmente, la colección se ha enriquecido con otros reportes técnicos y de investigación, como incluí en algunas diapositivas al inicio, que se han generado a lo largo de varias décadas, tanto en colaboraciones interinstitucionales como durante estancias en distintas instituciones nacionales e internacionales. Esta diversidad de fuentes convierte a la biblioteca en un repositorio integral que refleja no solo la producción científica interna del instituto, sino también la participación activa de la comunidad científica global, preservando así un patrimonio documental esencial
para futuras investigaciones y la comunidad del conocimiento científico-técnico en la área de física. Bueno, pero ¿quién es el comité editorial de técnicos académicos? Les presento a mis compañeros. Voy a presentar, bueno, en la foto está mi compañero Carlos Ernesto López Natarén, que él está en Supercómputo. También se encuentra mi compañera Victoria Pamela Silva Rodríguez, que ella está en la unidad de vinculación y está adscrita a la Secretaría Académica. También se encuentra mi compañero Eduardo López Pineda, que él está adscrito al Departamento de Física Experimental. Y bueno, yo, que soy América Cortés nuevamente, que coordino la biblioteca del Instituto de Física y que la biblioteca está adscrita a la Secretaría Académica. Bueno, de forma muy, muy, muy también general les voy a hablar de cómo surge este comité técnico, comité editorial de técnicos académicos, y bueno, surge bajo la visión de las autoridades, la directora, la doctora Mercedes Rodríguez, y el secretario académico, el doctor Saúl Ramos. En el año 2023 y 2024 se crea el grupo de trabajo con el objetivo de definir las directrices fundamentales para obtener unos documentos, una guía en la cual se pudieran basar los técnicos académicos para desarrollar este tipo de documentación. ¿Cuál fue el propósito? Bueno, estandarizar la documentación científica técnica, que en este caso son solamente, hasta ahorita tenemos solamente guías para los reportes y manuales dentro de nuestra institución. Contar con una uniformidad y calidad de los documentos institucionales. Ya lo sabía, pero ahorita ya estamos aterrizando todo este desarrollo de literatura dentro de un comité, ¿no? Y todo este desarrollo fue aprobado en la sesión de nuestro Consejo Interno el 12 de agosto del 2024. Pero, ¿cuáles son los propósitos principales, además del desarrollo que ya se habló? Bueno, estos documentos creados, estas dos guías, cuentan con tres propósitos, con dos propósitos fundamentales: que haya elementos obligatorios o estas pautas editoriales deben de haber, tenemos, más adelante las vamos a ver, elementos obligatorios y opcionales, tanto para los reportes técnicos, pero también para los manuales. Además de que tenemos todas unas pautas editoriales, un flujo editorial y una aprobación y resguardo de estos materiales documentales. Aquí de forma, en esta diapositiva les presento un documento interno que representa las guías y son las guías, las pautas editoriales para los reportes técnicos, como también tenemos una guía para nuestros manuales. Pero ¿cuáles son estas pautas editoriales definidas dentro del Comité Editorial de Técnicos Académicos? Bueno, tenemos estos requisitos. Creamos una nomenclatura en la cual la primera parte tiene las siglas de la tipología del documento, que en este caso es RT, la sigla de reporte técnico, las siglas del departamento al cual están adscritos, el técnico académico, debe de contar con un número consecutivo y además agregar la fecha en la que se creó este documento, que es el año, mes y día. Dentro de este documento, dentro de este reporte técnico, debe haber una portada con la siguiente información. Como pueden notar, hay algunos con asterisco, que son elementos obligatorios, y otros elementos opcionales. Título, nombre de las personas autoras y direcciones o adscripción a su departamento o afiliación, persona responsable académica inmediata, fecha de elaboración, adscripción dentro del instituto, resumen, introducción, objetivo, conclusiones y referencias. Opcionalmente puede haber materiales y métodos, resultados y agradecimiento.
Esta es la estructura general y puede variar dependiendo del estilo y las pautas específicas de cada área técnica. Y bueno, ¿cuáles son los requisitos para nuestros manuales? Igual también tienen una nomenclatura en la cual el primer elemento, bueno, es el tipo de documento, que en este caso es manual. Igual se deben de poner las siglas del departamento con un número consecutivo, porque puede haber muchos manuales a lo largo del año, y el formato de fecha en el cual se creó este manual, el formato es año, mes y día. ¿Cuál es la estructura o la pauta editorial para los manuales? Bueno, en la portada debe contener un título, nombre de las personas autoras y direcciones o sus afiliaciones o adscripción, persona responsable académica inmediata, fecha de elaboración, adscripción dentro del instituto, introducción, lista detallada de los pasos a seguir y opcionalmente puede haber un objetivo, materiales necesarios para la realización, para realizar la acción, agradecimientos y referencia. Bueno, dentro de los manuales, la estructura de un manual dependerá de su tipo. Permítanme tantito de tomar un poco de café. Bueno, continuamos. ¿Cuál es nuestro flujo de trabajo editorial y resguardo para este tipo de material o documento? Tenemos 3 fases. La primera fase es la de desarrollo y validación. 1, la elaboración. La elaboración del técnico académico, bueno, cuando desarrolla o crea su reporte, pasa a la siguiente etapa, que es la evaluación. El responsable académico aprueba este reporte técnico. Si todo es favorable, pasa a la fase 2, que es la revisión técnica y legal. Si no es favorable, otra vez pasa a la etapa 1, que es la elaboración. Entonces, si es favorable, pasa a la etapa 3, a la fase 2, que es la revisión técnica y legal, al punto número 3, que es la revisión de formato. La biblioteca evalúa su formato impreso y digital, y si todo es favorable, pasa una segunda etapa, que es el análisis. La unidad de vinculación evalúa posible material de propiedad intelectual. Pasa a la etapa 5, que es la decisión final. Todo el comité editorial de técnicos académicos se reúne y si todo es favorable, pasa a una etapa 6 y si no, se vuelve a regresar a la etapa 3, nuevamente a revisar su formato y demás cuestiones. Pero si todo es favorable, pasa a una etapa 6, que es la fase 3, la de aprobación y resguardo. La biblioteca genera y registra una carátula. ¿Cuáles son los actores principales en este flujo editorial y de resguardo? Bueno, pues estamos los técnicos académicos que elaboran este tipo de documentación, el responsable académico, la biblioteca, la unidad de vinculación y el comité editorial. Cuando ya todo es favorable y corre naturalmente en este flujo, la biblioteca crea una carátula para estandarizar este tipo de materiales, los reportes y manuales. ¿Esta carátula qué contiene? Bueno, los elementos que nosotros definimos, y esta carátula fue desarrollada por la unidad de diseño aquí dentro del Instituto de Física, tiene logos institucionales, los datos bibliográficos, el título del documento, los nombres de las personas autoras con un identificador personal, una URL en donde se encuentra reservado o un código QR para que pueda acceder internamente quien quiera revisar estos materiales y la fecha del registro del resguardo. Y bueno, creo que terminé muy pronto. Entonces, pues finalmente quisiera agradecer a mis autoridades, la directora Mercedes Rodríguez y el secretario académico doctor Saúl Ramo, por impulsarnos a desarrollar esta idea. Nuevamente quiero agradecer, perdón, a la doctora Sara Franco por invitarme a este importante espacio
sobre todo al grupo de trabajo del Comité Editorial de Técnicos Académicos, a todas a mi compañera y a mis compañeros, pero principalmente a mi equipo de trabajo, a mis colegas y compañeros dentro de la biblioteca, por todo su gran apoyo. Y sin más, bueno, les dejo una bibliografía que se utilizó para esta presentación, además de que es muy, muy importante. Y bueno, pues muchas gracias. Mm, Colega Cortés, nos has dejado deslumbrados, muy revelador lo que nos planteas. En el chat te están agradeciendo darnos esta información. Es algo que muchos de nosotros y nosotras no conocíamos. Yo en lo personal le veo gran relevancia. Después de que tú hagas el comentario a la primera pregunta, igual y si hay oportunidad, me gustaría mucho hacer un comentario también. Una pregunta que nos hace la maestra Imelda Velázquez Montes. Bueno, yo te diría que no podemos ver aquí, pero estoy segura que todos los asistentes te están dando un gran aplauso. Mil gracias. Bien. La maestra Imelda Velázquez nos pregunta, si los técnicos académicos ya podemos ser titulares de proyectos PAPIT, es muy importante el acceso a publicaciones científicas de alto impacto y en sistemas como SeaFinder. ¿Cómo podemos usar esto adecuadamente? Bueno, como les dije, fue una presentación que es abrumador, toda la historia y sobre todo la tipología documental que es la literatura gris. Un aspecto muy importante y que hay también estudios sobre el open access en este tipo de literatura es que se tiene que tener en mente porque en otras presentaciones, en días pasados, se ha hablado de abrir, de open access, de licencias totalmente permisivas y todo, pero antes de todo esto, hay todas las personas que manejan esta terminología, que se abra lo que se pueda abrir y lo que no se pueda abrir, bueno, que se mantenga con estas licencias no tan permisivas. ¿Por qué? Porque hay datos muy sensibles, en este caso, por ejemplo, propiedad intelectual, que no por querer estar en el movimiento de Open Access todo se va a abrir, no, o sea, hay que tener mucho cuidado. Y la experiencia que yo les compartí es dentro del instituto, pero cada instituto, cada dependencia debe de ver los objetivos fundamentales de sus publicaciones para no meter en problemas, por así decirlo, a la UNAM. Todas estas, eh, todas estas cuestiones jurídicas, derechos patrimoniales, ahora con las licencias de Creative Commons, en años pasados no existían, ahora ya existen, entonces hay que tener cuidado, pero sobre todo escuchar a su entidad y cuál es su objetivo fundamental y sus tareas sustantivas sobre todo, ¿no? Es lo que podría yo comentar al respecto. Muy bien. Muchas gracias, licenciada América. Si me lo permiten, dado que no tenemos muchas preguntas, creo que me daría tiempo de hacer, y que afortunadamente tú terminaste antes, nos permites hacer comentarios que creo que también es importante en una conferencia, ya que tenemos al expositor, aprovecharlo, si me permites la palabra, para poder hacerle preguntas y poder dialogar. Yo encuentro muy pertinente lo que has planteado. En primer lugar, porque creo que como técnicos académicos no tenemos que quedarnos con lo evidente. Muy probablemente, efectivamente, para un proyecto, para una postulación, nos piden fundamentación en documentos ya publicados, pero encuentro muy relevante lo que planteas porque justo por una parte te permite tener la posibilidad de realizar un estado del arte más en la realidad y en lo práctico, en lo que tu propia institución está haciendo. Entonces, una manera de visibilizar lo que estamos haciendo es echar mano de lo que tenemos en proceso. Y eso creo yo que tiene gran relevancia para el estado del arte, el momento del estado del arte de cualquier tipo de proyecto y principalmente para el caso de lo que nos preguntaba la maestra Imelda, para un PAPIT.
Estamos hablando de un PAPIT o de proyectos para lo que antes era CONACYT, por ejemplo, de ciencia básica, donde es relevantísimo la fundamentación teórica y metodológica que tú puedes dar. Y sobre todo en el apartado de antecedentes de investigación o de docencia o de tecnología, pues toda esta parte de la experimentación y del desarrollo de la ciencia en proceso es relevantísimo. Eso por una parte. Por otro lado, me parece que es sumamente importante tomar en consideración esto porque en el terreno de la gestión y la administración, el capital intelectual es valiosísimo. Incluso es valiosísimo para efectos contables. El valor contable de una organización se mide a través del capital intelectual. Y el capital intelectual justo es este tipo de información y conocimiento que tiene una institución. Y entonces el capital intelectual también existen estándares internacionales para medirlo y cuantificarlo, valorarlo y asignarle incluso la capacidad que tiene para generar utilidades monetarias. Entonces, me parece que para esta universidad este tipo de información es relevante. No tenemos la cultura de documentar y de valorar lo que estamos haciendo. Lo encontramos tan práctico y tan cotidiano que no reflexionamos, no concientizamos y mucho menos visibilizamos en blanco y negro lo que estamos haciendo, el precio y la trascendencia e impacto que tiene para el conocimiento científico y para la solución de problemas prácticos y reales que requiere la sociedad, no de México, sino del mundo. Y por otro Así es. lado, me parece relevante lo que estás haciendo porque también existe algo que nosotros conocemos que son los modelos, modelos conceptuales, en fin, esto es una forma de una representación formal del conocimiento explícito. ¿Cuántas veces nos promueven el trabajo interdisciplinario y en equipo y no sabemos o no podemos hacerlo o duplicamos lo que hacemos porque no tenemos esa capacidad de formalizar lo que estamos haciendo para poderlo compartir con el resto del grupo? Entonces, me parece que ver la relevancia de lo que estás planteando implica toda una reflexión más elaborada, que no es lo evidente. Y creo que con esto que tú nos estás planteando nos abres una gran posibilidad para poder visibilizar lo que estamos haciendo como técnicos académicos, que en gran medida mucho de lo que hacemos es esto. Y finalmente, si me lo permitas, pues esto es la base para lo que se llama estado de la técnica. Es por donde empiezas y por donde es el génesis de lo que va a ser una patente, ¿no? Por ejemplo, una marca, etcétera. Entonces, no, a mí me has dejado encantada. Espero que todos estos comentarios pudieran ser útiles para complementar tu exposición. Me disculpo por haber tomado tanto tiempo en mi comentario, pero es que Está muy bien. de verdad a mí me dejaste súper entusiasmada. Mil No, gracias. no, Sí, gracias, doctora. adelante, adelante. Y nada más retomar una idea que se habló días pasados de los repositorios institucionales y el nodo, que es el repositorio universitario. Para mí son muy, muy importantes estas plataformas. ¿Por qué? Porque como usted lo comenta, sirven como un lugar en donde se puede publicar esta información, siempre y cuando revisar qué es lo que se puede publicar y qué es lo que no se puede publicar y inspirarnos en otros repositorios institucionales donde, por así decirlo, estos materiales están bajo demanda o solamente se muestran las primeras partes de los reportes para difundir, para saber y encontrar este tipo de materiales. Entonces, para mí es fundamental los repositorios institucionales en la UNAM. Yo Muchas aplaudo. gracias. Te voy a leer los comentarios. Estamos en tiempo.
te voy a leer varios. Perdóname, América, pero yo ya te hablo de tú. Está muy bien, entonces yo te hablo de Sí, tú. sí, sí, por Gracias, favor. gracias. Bueno, entonces te voy a leer varios y tú puedes dar una respuesta integrada si te parece o a cada uno. Y Ujú. bueno, nos preguntan, considerarías a la tesis como una literatura semigris? Hay más felicitaciones de Yolsi, de María Elena, de Diana Cecilia, de Carlos, de otro Carlos, de Gustavo, de Yesenia, de Susana. Bueno, te leo otra pregunta. Eh, Nos dicen aquí un comentario de Yolsi que es una excelente presentación y esta información nos puede ayudar para quienes tenemos la intención de elaborar los reportes técnicos y manuales. Una pregunta que me parece interesantísima es cuáles son los canales de comunicación para el material. Y alguien te pregunta, Gustavo Peñalosa, te pregunta, ¿cómo comenzó a ganar relevancia este conocimiento de documentos en tu centro de trabajo y qué lineamientos se emplearon para su implementación? Erika coincide conmigo en que fue una hermosa presentación y que aprendimos mucho. Y Susana Hernández nos dice que si existe algún documento en el que aparezcan las fechas de gacetas o documentos en los que aparezca información relevante referente a los técnicos académicos, sería muy valioso tener un índice con esta información. Creo que Susi nos hace una pregunta que no estás obligada a contestar, América, pero creo que era importante mencionar todo. Gaby nos felicita no solamente dice que es buena, si no es excelente tu presentación. Y Cristian, voy a dejar hasta ahí su pregunta, luego retomo otra si nos da tiempo. Hoy en día ya hay revistas indizadas que reciben protocolos. Si mandáramos a la biblioteca de la UNAM un manual, ¿es posible usar alguna técnica de ese manual para el artículo o revista o ya no se puede usar? Si son excluyentes, el caso de dar de alta el manual versus publicar un protocolo en una revista, ¿cuál considera que sería lo mejor para nuestros BC, supongo para nuestros CVs? Adelante, América. Bueno, traté de anotar casi todas las preguntas o dudas de tesis. Pues sí, en definición sí es una literatura gris. Poniéndolo en contexto coloquial, uno no va a la librería y me da una tesis, pues no, o sea, no. Sin embargo, hay repositorios destinados específicamente a las tesis, ¿no? Tienen un autor, tienen un derecho moral y en cierta medida pide permiso la universidad para poder publicar este tipo de publicaciones. Entonces, sí, totalmente las tesis son literatura gris. Luego hay tesis que se convierten en libros, pero bueno, ya ese es otro tipo de cuestión, ¿no? Otra de las preguntas, los canales de comunicación, no le entendí muy bien, o sea, en los canales de comunicación de los reportes internos del instituto, de este tipo de materiales, la difusión, no entendí muy bien esa pregunta. Dentro del Instituto de Física, todo este desarrollo documental, pues, ¿cómo decirlo? Pues fue natural. Hay un libro muy importante que se llama Reseña Histórica del Instituto de Física, que abarca de 1939 a 1950 50 y tantos. Son dos libros, y entre ellos ahí hay una historia, el autor es Cruz Manjarres, que menciona que el primer director del Instituto de Física, Alfredo Baños, fue a la Universidad de Chicago y entre una de sus papers, de sus trabajos, más que nada fue informar lo que se estaba haciendo en 1939 aproximadamente sobre el desarrollo de la física moderna mexicana. Entonces, ¿qué les puedo decir de los informes? O sea, son naturales, ¿no? Han crecido dentro del instituto de forma natural y revisar si cierta información publicada en un protocolo o dentro de una revista que se convierte, se transforma, pues ahí habría que ver las licencias Creative Commons, porque
Para la ciencia abierta y la que sugiere es la licencia mucho más permisiva. Pero ¿qué pasa si en un artículo emplean un software comercial? Pues ahí hay como una contradicción. Yo pongo una licencia totalmente abierta, pero estoy utilizando un software comercial. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado con las licencias o con los permisos que se pudieran tener para utilizar o retomar pues estos datos, ¿no? Y bueno, de forma muy, muy general. Muchísimas gracias. Te voy a leer otros comentarios. María Magdalena te felicita, seguramente que nos será de utilidad. Jesús Sosa, excelente tu presentación. Y te pregunta si es lo mismo un working paper que literatura gris. Te voy a leer otros comentarios. Te voy a juntar tres preguntas nada más para no saturarte. Tere Medina nos dice, buen día a todos. Es relevante esta presentación, pues hay información valiosa en los informes y reportes técnicos internos que muchas veces no se toma mucho en cuenta. En el área de geociencias se incluyen cartografía y análisis químicos, que no siempre llegan a publicarse. Para el caso de informes técnicos que son resultado de proyectos gubernamentales o la iniciativa privada, ¿cómo es el manejo? ¿Están considerando este repositorio o solo son los trabajos de la institución? Marisol nos dice, excelente presentación, gracias por dar a conocer algo que es muy invisible al exterior de nuestra área o departamento. La pregunta es, ¿qué nos puede sugerir para que nuestra dependencia también se adapte a este proyecto y se visibilice el trabajo interno que hacemos con los manuales y reportes? Y otra felicitación de Susana del Sagrado, que además nos dice que es muy interesante lo que acabas de plantear. Rosa María Oriol Muñoz también, además de los buenos días y saludos cordiales, nos dice que es admirable tu labor. Bueno, hasta ahí y luego te leo más preguntas y felicitaciones. Adelante, Muy por bien. favor, América. Bueno, dentro de los working paper, uno de los puntos, una de las diapositivas que manejaba ahí, eh, para García Santiago, creo, dentro de los working papers están clasificados como tipo de reportes o informes, entonces podría considerarse como un tipo de literatura gris. Por ahí se me perdió una preguntita, pero la que sí anoté fue la de manuales y reportes. ¿Cuál podría ser una sugerencia? Pues como ya lo comentaste, Patricia, en la UNAM tenemos una, pero grandísima, grandísima tipología documental y que esto es importante de difundirla hasta donde se pueda difundir, pero compartir, por esto es importante estos espacios para que podamos conocer lo que hay, lo que se hace dentro de la UNAM y yo lo llamo este tipo de materiales como oro molido porque son tan técnicos, tan científicos que podría retomar algunos puntos de la metodología, del desarrollo y adaptarlos a tu entidad. Entonces yo sugiero que te acerques, con mucho gusto, acá te apapachamos, tenemos comunicación y te podemos sugerir algunas situaciones relacionadas con la creación de algunas pautas editoriales para los reportes o manuales. Con mucho gusto podríamos platicarlo más adelante y concertar una comunicación. Y ya por ahí se me perdieron otras Patricias que hay, Ah, te son dije, varias, son varias. yo creo que contestaste todas, ¿eh? Así. Bien, te sigo diciendo felicitaciones de Luz García, de Marileti Limón Galván, de Jessica Anabel, que además dice que tu trabajo es muy valioso. Y la última que tenemos aquí de Carolina Huitrón, nos dice, hola, buen día. Ay, entró otra, entonces esa se me perdió. Ay, bueno, no vi la de Carolina que iba yo a leer se borró, pero bueno, si tienen alguna otra pregunta, por favor háganla. Todavía tenemos unos minutitos, afortunadamente, antes de empezar con la siguiente mesa. Me parece que pudiéramos comentar, América, antes de despedirte, y si quieres con eso pudiéramos cerrar, si es que no entran más preguntas, que pudiéramos comentar acerca, dame un minuto, Sarita, déjame hacerle este comentario a América y te doy la palabra.
Me parece que sería muy útil que pudieras comentar este asunto de la propiedad intelectual, porque creo que a veces, justo cuando tenemos proyectos PAPIT, PAPIME o cuando participamos en otros proyectos, a veces creemos que todos los productos tienen que ser publicados en editoriales y que además la propiedad intelectual no tendríamos por qué aparecer los técnicos académicos. Entonces, me parece que sería útil hablar sobre la propiedad intelectual, no solamente en esas publicaciones con editoriales, sino también con este tipo de trabajos que es la literatura gris. ¿Te parece, América, si tomas nota de mi preguntita? Le abro el micrófono a Sarita y luego, si quieres, nos comentas a las dos y con eso cerramos, ¿vale? Ay, Dejar mi correo, con mucho gusto les puedo responder las demás dudas. Adelante, Sara, ok. perdón. No, muchísimas gracias. No, es como un comentario, a ver si lo estoy diciendo alineado y correctamente con todo este concepto de literatura gris, que yo te agradezco muchísimo, ya te lo he comentado, a mí me abriste un mundo de posibilidades y siempre estaré agradecidísima de eso. Una de las funciones sustanciales, ¿no? Sustantivas de la universidad es el impacto y la trascendencia que el trabajo de todos los que de alguna manera estamos relacionados con la universidad en cualquiera de sus ámbitos, no solamente desde la academia, sino en cualquiera de sus ámbitos, es el impacto y la trascendencia que podamos tener en la sociedad, ¿no? Y entonces, en este sentido, pues a veces queda muy lejos el cómo nuestro trabajo puede tener ese acercamiento con la sociedad. A mí, desde ayer que escuchaba al doctor Sánchez Pereira también, ¿no? Donde habla de la ciencia abierta, que ha sido también algo que la UNAM ha impulsado, ha puesto mucho empeño en eso. Me gustaría comentar una experiencia y es ahí donde quiero que tú aclares si estoy malinterpretando todo, pero por ejemplo la UNESCO, que es un organismo internacional de mucho prestigio, con incidencia mundial, tiene una zona que le llaman, no recuerdo, lo estaba buscando ahorita para tratar de ser como muy precisa en el nombre, bueno, pero sí, su página es una librería digital. Esta librería digital lo que hace es publicar, ellos le llaman cajas de herramientas, que van desde minutas, donde se llegan a acuerdos que son trascendentales para hacer crecer, desde, no sé, en su caso, por ejemplo, para tomar conciencia de los planes de acción, de los acuerdos a los que se llega, publica en la minuta, ¿no? Y entonces el impacto que le da, la trascendencia que le dan a una publicación, que a lo mejor en nuestro lenguaje, desde mi ignorancia, pudiera considerarse poca cosa, una minuta, pues aquí van tomando relevancia porque los mismos cuerpos, las mismas personas que conforman las comunidades dan la importancia, explican la importancia que tienen, ¿no? Generan, publican manuales, publican muchísimos reconocimientos, o sea, hay una gran variedad de publicaciones que si bien en su gran mayoría, al menos ahí en este sitio que les comento de la UNESCO, no son ni arbitradas, ni siquiera tienen DOI, no están revisadas por pares en ningún momento, no son científicas, sí tienen muchísima trascendencia, impacto social, porque además son abiertas, la gente puede entrar y leer. Entonces, creo, digo, perdón si me estoy extendiendo mucho, pero sí me gustaría saber si esta es la propuesta, o sea, si esto puede ser un ejemplo de la propuesta que nos estás haciendo, porque a mí me parece de verdad que cuando hablamos de publicaciones, es un grave, grave error pensar que eso es sinónimo a artículos científicos arbitrados por revistas que además hacen un negocio brutal, como nos decía ayer el doctor Sánchez Pereira. Entonces, es importante darle el valor a todas estas publicaciones y entender que publicaciones es mucho más, muchísimo más que artículos, ¿no? Te agradezco y perdón por extenderme, pero me parece importante poner este ejemplo y que me corrijas si es necesario. Te agradezco muchísimo. Gracias. No, está muy bien, pero de forma muy general, bueno, de la propiedad intelectual, un ejemplo que puedo poner es con las revistas publicadas en editoriales comerciales, ¿no? Que se ven totalmente sus derechos y ahí patrimoniales, y ahí ya no hay vuelta atrás, ¿no? De forma muy general. Y en cuanto a la biblioteca de la UNESCO, sí, 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 hay diferente tipología documental publicada, pero antes de ver en qué plataforma se van a subir, publicar, difundir,
hay que ver los objetivos de nuestros materiales y sobre todo si son pertinentes para la publicación en el sentido de si no podemos, si se pueden publicar, si no hay alguna restricción, demás temas que sí son susceptibles y que no por dejarnos ir, por que sea todo visible, vuelvo a insistir en que hay que tener cuidado y revisar detenidamente este tipo de materiales para su publicación, porque, bueno, en la cronología que les puse, ya con eso termino, cuando fue lo de, históricamente, lo de la energía nuclear, pues fueron los reportes, se cerraron, estuvieron cerrados ahí por varios años, porque fueron era una información muy peligrosa. No quiero decir que nuestra información sea peligrosa, pero pudiera tener algunos datos sensibles que no puedan ser difundidos o nada más puedan ser de consulta interna. Y sí, sobre todo, vuelvo a insistir, los repositorios institucionales pueden tener una parte o publicar una parte de estos repositorios, pero a la vez pensar en otra plataforma, no sé, ya sería para más adelante, que pueda ser una plataforma, un repositorio temático para este tipo de literatura. Ya con eso termino. Muchas gracias. Muy bien. América, creo que te explotamos. Sí. Mira, hay algunas otras preguntas, las que no se han leído aquí, y si nos lo permiten, por favor, nuestros colegas asistentes, vamos a enviártelas por correo, ¿vale? Entonces, Perfecto. si les parece, para ya no abusar de ti, América, que nos has dejado hoy un tema para reflexionar y todavía mucho que pensar y trabajar para ver su utilidad y para hacerla visible, por supuesto, entre nosotros, técnicos académicos, dentro de nuestra institución, pero también para lo que podemos aportar más allá. Te agradecemos muchísimo, licenciada América Alejandra Cortés Valtierra. Ha sido un gustazo conocerte y mil gracias por tu exposición tan valiosa.